Ya hemos seguido pues con esta lista que había estado citando la crisis de Suez, analizando la rebelión de Hungría, y ya en la clase anterior habíamos visto el plan Marshall, el bloqueo de Berlín, la guerra de Corea. En la crisis de Suez, las políticas de Nasser van a llevar, otras cosas, a hacerse con el control del canal, expulsando de allí a los británicos. También Nasser se había estado acercando a la Unión Soviética porque pretendía construir la presa de Asuán, la que fue en su momento la presa de mayor capacidad del mundo, la más grande hasta entonces conocida. Como los Estados Unidos no le permitieron la financiación necesaria, pues los soviéticos se ofrecieron a ello. Así que, digamos, viendo ese contexto, los británicos y los franceses van a enviar una expedición militar que va a ocupar el canal de Suez. Al mismo tiempo, los israelíes, que ya se habían enfrentado a los egipcios en la primera guerra árabe-israelí, aprovechan esa circunstancia y ocupan la península del Sinaí, el territorio que es el territorio fronterizo entre ambos países y que se extendía desde la frontera hasta el canal de Suez. Bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética reaccionan condenando la ocupación del canal y la península del Sinaí. Y estos tres países se ven obligados a dar marcha atrás. Eso también pues, venía a constatar una cosa, y es que ni Francia ni el Reino Unido podían volver a actuar de manera unilateral, como habían estado haciendo antes de 1939. Su política exterior pues, va a estar supeditada a los intereses de los Estados Unidos. También, en el caso de israelí, que tuvo que desocupar la península, aunque luego, de todas maneras, pues la volvería a ocupar en dos ocasiones, en otras dos sucesivas guerras contra Egipto. Bueno, la crisis de los misiles de Cuba fue el acontecimiento que pudo haber supuesto el estallido de la Tercera Guerra Mundial entre norteamericanos y soviéticos, e incluso pues, podría haber provocado literalmente el holocausto nuclear. La crisis de los misiles de Cuba. Bueno. Curiosamente, pues su resolución permitía anunciar una distensión dentro de la Guerra Fría y el establecimiento de un diálogo más fluido de ambas superpotencias. Sin embargo, pues esto se vería interrumpido por el asesinato del presidente Kennedy y por la expulsión del poder de Nikita Khrushchev. Aún así, pues ya más adelante los norteamericanos y los soviéticos llegarían pues, a acuerdos de limitación con respecto al armamento nuclear e incluso también pues, la reducción del mismo. Bueno, ¿cómo tuvo lugar esa crisis? ¿Por qué se originó y cómo se resolvió? Pues lo vamos a ver en este documento. El 16 de octubre de 1962, la noticia del día no la llevó en primera plana ningún periódico. La noticia se la comunicó a Kennedy con el sigilo debido McGeorge Button, su asesor en asuntos de seguridad nacional. El domingo anterior, un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana a los mandos de un avión espía U-2 había sobrevolado San Cristóbal, provincia de Pinar del Río, en Cuba. Cuando de regreso a la base se revelaron los carretes y analizaron las imágenes, se llegó a la conclusión de que en la zona habían levantado una instalación militar
con rampas de lanzamiento para misiles nucleares de fabricación soviética, con capacidad para alcanzar y borrar del mapa la Casa Blanca y cualquier otro punto de los Estados Unidos. El vuelo del avión espía no había sido rutinario, volaba sobre aviso. La CIA venía alertando desde hacía meses a Kennedy de la presencia soviética en Cuba, a solo 90 millas de suelo estadounidense. La información la habían proporcionado agentes infiltrados en la isla y disidentes llegados al exilio. 2 años atrás, en 1960, la actitud retadora de Castro con Estados Unidos había provocado que Eisenhower redujera al mínimo la llamada cuota azucarera, principal fuente de ingresos de la isla. Fidel no tardó en encontrar un sustituto, Nikita Khrushchev. La URSS proporcionaría a Cuba su combustible y le compraría el azúcar, solo que a un precio no tan ventajoso como los Estados Unidos, o no a cualquier precio. El padrinazgo económico de los soviéticos iría acompañado de una suerte de protectorado militar. En plena Guerra Fría, una base como Cuba, a escasas millas de los Estados Unidos, resolvería a favor de los rusos el hecho de no poseer misiles de largo alcance. Castro, lejos de sentir violada la soberanía de su patria, se adhirió, entusiasmado al acuerdo, pues no otra cosa pretendía que unir la suerte de la URSS a la de Cuba frente a Estados Unidos. La mañana del 16 de octubre, después de que George Barney le diera noticia de la presencia soviética en la isla, Kennedy recabó la opinión de lo más selecto del Consejo de Seguridad Nacional, una docena entre civiles y militares. Los uniformados del Consejo optaron por el empleo de la fuerza, a lo que se opusieron los jóvenes caballeros de Camelot, como se conocía a la administración Kennedy. Este fue el primero de varios desencuentros en la Casa Blanca mientras duró la que se llamaría crisis de los misiles o crisis del Caribe. Desde el punto de vista morfológico, se ha visto un cambio a nivel cerebral en las personas que... Uno de los que con más pasión argumentó contra la intervención militar fue el hermano del presidente, Bobby Kennedy, fiscal general del Estado. La solución que proponía Bobby era de tipo diplomático, acompañada de los debidos instrumentos de presión. Había que evitar que nuevos buques soviéticos cargados de hombres y efectivos alcanzaran Cuba para instalar más bases, más rampas y más misiles. El reloj corría en contra de los americanos. Uno de los puntos de la agenda del presidente, fijado desde antes de que el U-2 fotografiara el emplazamiento de los misiles, era recibir en la Casa Blanca al ministro de Asuntos Exteriores soviético, Andrei Gromyko. ¿Para hablar de Cuba? No, para hablar de Berlín. Durante la entrevista, Kennedy estuvo pendiente por si una furtiva gota de sudor, una mirada esquiva, cualquier gesto, algo delataban al diplomático, pero el ruso se mantuvo frío como un bloque de hielo en el Roma. La magnitud del problema era tal que su resolución exigía la total dedicación de Kennedy, sin que el pánico cundiera entre la ciudadanía. Para ello, un portavoz de la Casa Blanca anunció que el médico de cabecera del presidente había prescrito a este guardar cama para recuperarse de una leve dolencia respiratoria que le había dejado afónico y con fiebre. Mientras, la crisis iba adquiriendo mayores proporciones e implicando a más y más elementos, lo que multiplicaba exponencialmente el riesgo de filtraciones a la prensa. El Washington Post y el New York Times fueron los primeros en tener noticias de lo que estaba sucediendo. Kennedy descolgó el teléfono y, apelando al patriotismo de los directores de ambos rotativos, les rogó que guardasen sus exclusivas en un cajón. La voz del presidente al otro lado de la línea era un desmentido oficioso a los informes médicos de la Casa Blanca. No sonaba ni afónica ni débil, más bien fuerte y clara, tanto como cuando a las 7 de la tarde del lunes 22 de octubre de 1962 se dirigió por radio y televisión a la nación y al mundo. Era inútil seguir fingiendo normalidad. 6 días había tardado Kennedy en comparecer públicamente. Tenía sobrados motivos para no haberlo hecho antes. Hasta el domingo 21 el Consejo de Seguridad Nacional no había llegado a un principio de acuerdo sobre qué hacer y cómo hacerlo, y solo tras un acalorado debate entre las dos facciones en las que se dividían sus miembros. JFK no podía pedir a su pueblo que se mantuviera unido y en calma mientras no lo estuvieran aquellos a los que se había confiado las riendas de la nación. Tras escuchar a unos y otros, el presidente optó por la solución del bloqueo naval. Cualquier buque con destino Cuba sospechoso de portar técnicos o material con los que ensamblar misiles o construir rampas sería obligado de inmediato por la US Navy
a detenerse y regresar a su país o pueblo de origen, no importaba cuál. En su discurso del 22 de octubre, Kennedy no dejó nada a la improvisación. No presentó la crisis como un conflicto que atañera solo a los Estados Unidos y la URSS, ni a los países firmantes de la OTAN y los del Pacto de Varsovia. Lo presentó como la gran lucha entre el mundo libre y las fuerzas del mal. La agresión de la URSS a cualquier país del hemisferio occidental sería considerada una declaración de guerra a los Estados Unidos. Dentro del radio de acción de los misiles entraba Washington, pero también Cabo Cañaveral, el Canal de Panamá, Ciudad de México, Centroamérica y el Caribe. A la larga, todos los países del mundo se verían envueltos en el conflicto, incluidos los no alineados, pues la guerra nuclear no entendía de fronteras ni de tratados internacionales. Como reconoció Kennedy mismo, incluso la victoria de los Estados Unidos y sus aliados tendría el sabor de las cenizas. Lejos de ser un lucimiento de bíceps o un puñetazo encima de la mesa, el discurso de Kennedy emplazaba a Khrushchev a detener la escalada de violencia e iniciar conversaciones con vistas al establecimiento de relaciones entre las dos potencias. La pelota estaba en el tejado del Kremlin y de su inquilino dependía que el mundo no se despeñara por el abismo de la destrucción. En paralelo, Bobby Kennedy se entrevistó con Anatoly Dobrygin, embajador de la Unión Soviética en Washington, D.C. Bobby le preguntó al ruso si podía confirmarle que el Kremlin había dado órdenes de detener o variar el rumbo a los capitanes de sus buques con destino Cuba. El ruso respondió que no, afeándole a Kennedy que los americanos se creyesen con derecho a enseñorearse de los mares. Se cuenta que Bobby solo acertó a mirar al cielo y elevar una plegaria. La coexistencia pacífica iba adquiriendo las vaporosas formas de las entelequias, al tiempo que la posibilidad de una guerra nuclear se mostraba en toda su crudeza. Nikita Khrushchev lo dejó claro la noche del miércoles 24. En un mensaje retransmitido por radio y televisión, Khrushchev rechazó todas las exigencias de los americanos. El drama estaba servido. De la inminencia del conflicto supieron los soldados en los cuarteles por el ofrecimiento de los sacerdotes a confesar a quien quisiera y en el resto del país porque por primera vez el Pentágono activaba el DEFCON 2, el nivel inmediatamente previo al máximo de alerta, el DEFCON 1. La guerra se dio por inminente cuando la diplomacia constató que no había punto de acuerdo posible entre rusos y americanos. Célebre fue el encontronazo dialéctico el jueves 25 en la sede de Naciones Unidas entre el embajador de los Estados Unidos, Adlai Stevenson, y su homólogo ruso, Valerian Zorin. Stevenson continuó al soviético. ¿Niega que la URSS haya instalado bases atómicas en Cuba? Responda sí o no y no espere la traducción. El interrogado rápido contraatacó. No estamos en una corte penal americana, con lo que no contestaré a preguntas propias de un fiscal. Ahí tiene su respuesta. Inmediatamente después, Stevenson le mostró las fotos tomadas por el avión espía U-2 11 días atrás, dejando en evidencia a Zorin. Cuando los cuatro jinetes del apocalipsis ya se divisaban en el horizonte y el retumbar de sus caballos se hacía cada vez más nítido, cuando el mundo parecía precipitarse sin remedio al fin de la historia, entonces se obró el milagro. El viernes 26, Nikita Khrushchev hizo llegar al presidente Kennedy una carta con una oferta de esas que no se pueden rechazar: la retirada de los misiles a cambio de que los Estados Unidos se comprometieran a no invadir Cuba. Antes de que el presidente tuviera tiempo de contestar la propuesta, el premier soviético aprovechó para añadir otra al día siguiente, sábado 27, la retirada de los misiles Júpiter que los Estados Unidos tenían en Turquía, apuntando a la Unión Soviética. Tras la segunda propuesta llegó la noticia de que un avión U-2 estadounidense había sido derribado sobre Cuba. La tensión no podía ser mayor. La invasión de la isla parecía inminente y con ella el inicio de una guerra nuclear. Pero gracias a la buena diplomacia mostrada entre Bobby Kennedy y Anatoly Dobrygin en una reunión de urgencia, se consiguió llegar a una solución pacífica. La firma de la paz no contó con una escenificación al uso, en un lugar entre montañas que daría su nombre al de los acuerdos, con ambos mandatarios perfectamente trajeados, intercambio de bolígrafos y un fuerte y larguísimo apretón de manos ante los reporteros gráficos. El fin de las hostilidades se verificó por la vía de los hechos, con Khrushchev anunciando el desmantelamiento de las bases en Cuba y Kennedy levantando el bloqueo marítimo y ordenando que cesaran los vuelos sobre la isla. Era el 28 de octubre de 1962, el último de los 13 días en que el mundo contuvo el aliento.
Sobre la construcción del muro de Berlín, pues cabe señalar que esta tuvo lugar por aquello que estaba sucediendo en la República Democrática Alemana, pero que de todas maneras pues, se acabó convirtiendo en el símbolo por excelencia de la Guerra Fría y del denominado como telón de acero. En aquella época, pues muchos alemanes del este estaban fugándose hacia Europa Occidental a través de Berlín. Al fin y al cabo la ciudad había sido dividida en 4 sectores y de hecho pues la ciudad se dividía pues prácticamente en 2. El Berlín Occidental y el Berlín Oriental. Con el fin de evitar dichas fugas a través de la capital, de la RDA, las autoridades alemanas decidieron construir un muro que separara físicamente la ciudad. Solamente en aquellos pasos fronterizos, como por ejemplo el Checkpoint Charlie, en manos norteamericanas, pues quedaban, digamos, quedaban a la intemperie. El muro, de todas maneras, el muro, de todas maneras, pues habría que señalar una cosa, y es que se construyó en el Berlín Oriental, pues obligando al derribo y abandono de determinadas viviendas y edificios, y además, pues propiamente no era simplemente un muro, eran 2 paralelos, además entre medios había un espacio, una suerte de tierra de nadie, pues patrullada pues habitualmente por policías y guardias armados que no dudaban pues en disparar o tratar de arrestar a aquellos que trataban de cruzar. De hecho, pues incluso todavía fallecieron algunas personas en 1989 tratando de pasar a la otra parte. Bueno, naturalmente que tras la caída del muro, la desaparición de los regímenes comunistas de la Europa Occidental a ver, yo me he perdido ahí. Bueno, y la reunificación alemana, pues había que señalar una cosa, y es que, claro, ocupaba un espacio enorme dentro de Berlín, que volvía a ser la capital de un país reunificado. Eso me pasa por no haber tomado café después de comer. Pero, aunque fuera un elemento, digamos, vergonzoso dentro de la historia berlinesa, pues también era un testimonio de la historia. Los alemanes, de todos modos, y en ese sentido, pues, otros países, pues también deberían aprender de ellos, pues, digamos que no tratan de evitar pues, esos elementos vergonzosos que han tenido a lo largo de su historia. No han intentado, digamos, eliminar por completo esto, sino que, digamos, lo han hecho visible y han querido pues, dar testimonio de ello a lo largo del tiempo. Con lo cual, pues, se derribó buena parte del mismo, pero aún así se conserva, pues, una parte, pues, que aún así, pues, aquellos que hayáis podido pues, visitar la ciudad, podéis comprobar que se conserva, pues creo que algo más de 1 kilómetro del mismo. Bien. Sobre la primavera de Praga, bueno, y que esta a su vez condujo a la invasión de Checoslovaquia, pues tuvo lugar por un proceso, digamos, hasta cierto punto semejante a lo que había pasado en Hungría 12 años antes. Bien, allí había alcanzado el poder Dubček y él pretendía llevar a cabo reformas liberalizadoras del régimen comunista.
Así pretendía llevar a cabo lo que él denominaba como socialismo con rostro humano, eliminando la censura, favoreciendo el diálogo, abriéndose a Occidente. Pero claro, eso estaba siendo mal visto por los dirigentes soviéticos. Brezhnev, que había reemplazado a Khrushchev, era defensor de una vía más ortodoxa, más acorde con la Rusia, con la Unión Soviética stalinista, que con las tímidas reformas que había pretendido Khrushchev. Así que consideraba que eso no se podía tolerar, pero no quería llevar a cabo algo como lo que había sucedido en Hungría, que la Unión Soviética había intervenido directamente y por tanto había sido señalada como absoluto responsable. Brezhnev lo que pensó era que era más conveniente repartir las cargas y que los países del Pacto de Varsovia fueran responsables. Así que intervinieron todos ellos en la invasión, con la salvedad de Rumanía. Así, por tanto, la primavera de Praga llegó a su fin, Dubček perdió el poder y fue reemplazado por alguien pues, más acorde a los intereses soviéticos, obligando pues, a muchos checos a exiliarse, otros sufrieron represalias y poniendo fin, pues digamos, a esa posible nueva vía que pudiera haber dentro de los regímenes comunistas de Europa Oriental. Y que de todas maneras también guardaba relación con otros acontecimientos que tuvieron lugar en 1968. Movimientos hasta cierto punto semejantes, aunque no iguales en lo ideológico, que buscaban una mayor apertura y que denunciaban la represión o la cortedad de miras de los dirigentes, pues vinieron a ser aplastados con mayor o menor grado de violencia, como fue el caso del mayo del 68 francés, la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de México ese mismo año, o los acontecimientos que tuvieron lugar en la Universidad de Los Ángeles, donde a las autoridades del estado de California pues les importó literalmente un bledo las demandas de los estudiantes, decidieron cortar por lo sano con la ocupación de edificios y enviaron a la Guardia Nacional, es decir, mandaron al ejército, con consecuencias pues claramente nefastas. Bien, bueno, acerca de la guerra de Vietnam, digamos que la otra cara de la moneda tendría lugar tiempo después en Afganistán. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, pues Afganistán era un estado que en cierto modo pues había conservado su independencia por ser un lugar que servía de tapón entre el antiguo imperio ruso y la India del imperio colonial británico. Claro, tras 1945 la situación cambió y ese país, que era una monarquía, pero donde el poder estaba atomizado entre diferentes clanes y la pertenencia de la población a diferentes etnias, pues van a llevar a que el último monarca sea depuesto y se constituya una república. Ya en la década de 1970 se va a constituir un régimen de inspiración comunista apadrinado por la URSS, pero va a tener un golpe de Estado dentro del mismo, propiciado por la CIA. Claro, para Brezhnev eso no se podía tolerar, y en 1979 van a enviar un ejército para nombrar a un títere en el poder y ya de paso aplastar la posible rebelión que pudiera tener lugar en Kabul o en otras ciudades. Claro, eso condujo a una sublevación por parte de la población y los soviéticos se tuvieron que implicar, enviando más tropas y prolongando su misión más aún en el tiempo. Se vieron inmersos en una larga guerra sin batallas decisivas
en la que los soldados se tenían que enfrentar a una población claramente hostil y un terreno pues montañoso, agreste. Así que poco a poco se fueron viendo inmersos en una guerra donde los golpes de mano, las emboscadas y los ataques en forma de guerrilla pues eran una moneda común, al mismo tiempo que llegaban a Afganistán voluntarios islamistas de otros países, ya fueran Arabia Saudí, Pakistán, etcétera, etcétera. Al tiempo que también se implicó Estados Unidos en el apoyo a los rebeldes. Viendo que la guerra evidentemente no se podía ganar de ninguna de las maneras, Gorbachov ya en los años 80 ordenó la retirada de las tropas que habían vivido su particular guerra de Vietnam. ¿Y cómo tuvo lugar la guerra de Vietnam? Bueno, pues en su origen fue una guerra de independencia, pero que al final se acaba convirtiendo en un conflicto propio de la Guerra Fría. Tuvo lugar tras la conclusión de la Guerra de Indochina. En ella se enfrentaron los comunistas vietnamitas del llamado Viet Minh, liderados por Ho Chi Minh, contra el ejército colonial francés, que tras la Segunda Guerra Mundial pues decidió recuperar el control de la antigua colonia que había sido ocupada por los japoneses. Los franceses se vieron derrotados de manera sorprendente en la batalla de Dien Bien Phu. Pensaron que si constituían una base militar en medio de la selva, pues eso les permitiría derrotar a los norvietnamitas. Sin embargo, les ofrecieron la posibilidad de destrozar a todo un ejército que quedaría aislado, ya que se pensaban, los miembros del alto mando francés, que los vietnamitas no iban a poder utilizar cañones y armamento pesado en la selva, cuando finalmente pues, les vino a suceder eso. Así que claro, tras sufrir el asedio, pues acabaron rindiendo y Francia pues tuvo que llevar a cabo conversaciones de paz. Se firmaron los acuerdos de Ginebra que establecieron la independencia de Laos, Camboya y de Vietnam, pero Vietnam dividiéndolo en dos estados diferentes separados por el paralelo 14. Vietnam del Norte, en manos de los comunistas del Viet Minh, y Vietnam del Sur, donde había que decidir si se llevaba a cabo un referéndum que estableciera si el país se convertía en independiente ya de manera definitiva, por el contrario se unificaba a Vietnam del Norte. Esto estaba mal visto por los Estados Unidos, que pensaban que, claro, si tenía lugar la unificación de los dos Vietnam, pues entonces el país ya sería un régimen comunista, igual que China, y claro, eso provocaría que lo acabara siendo, y también Camboya, y por qué no Tailandia, o Filipinas, Indonesia, provocando un efecto dominó. Porque por aquel entonces los diplomáticos pensaban que el comunismo era como una gripe, que se contagiaba igual. Si el vecino lo tenía, pues entonces tú al final pues ibas a tener la fiebre del comunismo. O algo así. Así lo pensaban en la administración del presidente norteamericano Eisenhower en aquel momento. Con lo cual, permiten que haya un golpe de Estado en Vietnam del Sur, y los Estados Unidos van a acabar interviniendo, al tiempo que cada vez van a estar más activos los vietnamitas del Vietcong, aliados de Vietnam del Norte. Claro, la escalada va a conducir finalmente a una guerra abierta. Los Estados Unidos, pues, inicialmente enviaron asesores militares, hasta en un número de 15.000, lo que podrían tocar a uno por soldado survietnamita.
hasta el punto de que al final acabaron estando en suelo survietnamita más de 500.000 personas. Bueno, vamos a ver cómo vino a desarrollarse todo esto. La guerra del Vietnam fue un conflicto bélico librado durante la Guerra Fría, de 1955 a 1975, entre la República Democrática de Vietnam, Vietnam del Norte, respaldada por China y la Unión Soviética, contra la República de Vietnam, Vietnam del Sur, apoyada por Estados Unidos y otros países aliados. Este conflicto representa la mayor derrota militar de la historia estadounidense, creando un profundo trauma que todavía perdura, el llamado Síndrome de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, la colonia francesa de Indochina, compuesta por los actuales Vietnam, Camboya y Laos, fue ocupada por el Imperio nipón hasta su derrota final en 1945. La guerra evidenció que los europeos y en particular los franceses no eran invencibles. Esto provocó una ola de movimientos de liberación en las antiguas colonias europeas de Asia y África, incluida Indochina. Por otro lado, el nuevo orden bipolar surgido en la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, junto con sus respectivos aliados, se disputaban el liderazgo mundial, provocaría el aumento de las intervenciones militares de ambos bandos con el fin de expandir sus esferas de influencia. Francia trató de mantener su estatus colonial en Indochina tras la rendición de Japón. Sin embargo, el dirigente Ho Chi Minh, al mando de un grupo de fuerzas comunistas y nacionalistas llamado Viet Minh, había declarado la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1945. Tras el fracaso de las negociaciones entre Francia y Ho Chi Minh, la Armada francesa bombardeó la ciudad de Haiphong, dando comienzo a la Guerra de Indochina, de 1946 a 1954. Tras una larga guerra, el ejército colonial francés salió derrotado en la batalla de Dien Bien Phu, en mayo de 1954. Posteriormente, tuvo lugar la Conferencia de Ginebra entre abril y julio del mismo año. En dicha conferencia se acordó la independencia de Laos y Camboya. El tema de Vietnam resultaba más complicado. Finalmente, se decidió la partición de Vietnam en dos estados divididos por el paralelo 17. Vietnam del Norte, de corte comunista con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, de corte capitalista con capital en Saigón. Y además, se acordó en ambos estados un referéndum para 1956 con el fin de aprobar su reunificación o su separación definitiva. Pero antes de ese referéndum, Vietnam del Sur, en 1955, eligió su modelo de Estado. Tras unas elecciones con resultado algo sospechoso, optó por ser una república con Ngo Dinh Diem al frente, quien dirigió la República de Vietnam, convirtiéndolo en un Estado autoritario. Lo hizo junto a su hermano menor, Ngo Dinh Nhu, y su mujer Tran Le Xuan. Van 10 años. Para aquellos que siguen... Tanto los dirigentes de Saigón como de la administración del presidente estadounidense Eisenhower eran reticentes a las elecciones de reunificación programadas en la Conferencia de Ginebra. Por miedo a un fraude electoral en el norte comunista, el referéndum acordado no se celebraría. Muy pronto, el gobierno de Ngo Dinh Diem se hizo extremadamente impopular por la enorme corrupción y la escasa identidad de Vietnam del Sur como país. Los problemas de la Conferencia de Ginebra empezaron a ser palpables, y es que las divisiones artificiales hechas con escuadra y cartabón casi siempre son un desastre. ¿Por qué? Porque Vietnam del Sur estaba plagado de comunistas, que se organizaron creando un movimiento de resistencia llamado Frente Nacional de Liberación de Vietnam, FNLV, también conocido como Viet Cong, que operaba como una quinta columna. Este movimiento recibiría ayuda en forma de suministros y armas por parte del gobierno comunista de Vietnam del Norte, con el fin de combatir al gobierno de Vietnam del Sur, que en la práctica era un estado títere de los Estados Unidos. La guerra entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte empezó el 1 de noviembre de 1955 con pequeños enfrentamientos armados, pero no es hasta 1959 cuando,
antiguos miembros del Viet Minh, junto con monjes budistas, campesinos y otros grupos, comienzan a estructurar el Vietcong con el firme objetivo de derrocar al gobierno de Ngo Dinh Diem y reunificar todo el país. Su táctica fue la guerra de guerrillas, la cual les había granjeado numerosos éxitos contra el ejército colonial francés. El gobierno de Vietnam del Norte empezó a mandar suministros al Vietcong por mar y por la ruta Ho Chi Minh, un conjunto de senderos y caminos que partían desde Vietnam del Norte hacia Vietnam del Sur, pasando por los países vecinos Laos y Camboya. En el otro lado, el ejército de Vietnam del Sur se comportaba de manera indisciplinada debido a la ineptitud y corrupción de sus oficiales. En noviembre de 1963, el dirigente Ngo Dinh Diem y su hermano fueron asesinados en un golpe de Estado llevado a cabo por el jefe del Estado Mayor del ejército survietnamita, Duong Van Minh. Después de este acontecimiento, se fueron sucediendo gobiernos muy inestables en Vietnam del Sur. A partir de 1964, el ejército de Vietnam del Norte empezó a tomar ventaja en el conflicto. Este ejército contaría además con la ayuda de la Unión Soviética y de la República Popular China, que les proporcionaron entrenamiento y armamento moderno. Para el dirigente comunista Ho Chi Minh, la reunificación se llevaría a cabo tarde o temprano. Si no era a través de un referéndum, sería a través de la lucha armada. A los estadounidenses les preocupaba que si Vietnam del Sur caía en manos de los comunistas del norte, el resto de Asia les seguiría en un efecto dominó. Había que buscar la manera de entrar en la guerra de manera frontal. Sucedió en 1964 tras el incidente del Golfo de Tonkin. Un 2 de agosto de 1964, el navío de guerra estadounidense USS Maddox tuvo un encontronazo con 3 patrullas norvietnamitas a 28 millas de Vietnam del Norte, sin ocasionar bajas estadounidenses. 2 días después, la operación de bandera falsa entre barcos de Vietnam del Norte y de Estados Unidos fue el pretexto del presidente Lyndon B. Johnson para entrar en el conflicto de Vietnam. Se simuló un ataque procedente de la Marina norvietnamita para favorecer un casus belli que justificaría entrar de pleno en la guerra. El 7 de agosto de 1964, el presidente Johnson consiguió del Congreso de Estados Unidos la resolución del Golfo de Tonkin, que le facultaba para la realización de cualquier intervención militar contra la República Democrática de Vietnam. En marzo de 1965 se llevó a cabo la operación Rolling Thunder, un bombardeo masivo con el objetivo de destruir las comunicaciones y la industria de Vietnam del Norte para evitar el envío de suministros al Vietcong. También tendría lugar el primer desembarco de marines estadounidenses en la base de Da Nang, que se unieron a los asesores ya existentes en Vietnam del Sur. A su vez, el presidente Johnson inició la llamada Campaña Más Banderas, una iniciativa para atraer a todos sus aliados en su lucha contra el enemigo. 6 países enviaron soldados, material bélico y suministros, mientras que una treintena de países aliados de Estados Unidos prestaron apoyo logístico. Unos meses más tarde, el ejército yanqui llevó la operación Starlight, logrando arrinconar al Vietcong. A su vez, se enfrentarían por primera vez el ejército de Vietnam del Norte en el valle de Ia Drang. Estos éxitos sirvieron al general William Westmoreland, comandante en jefe de las operaciones militares estadounidenses, para solicitar el mantenimiento de la operación Rolling Thunder y para el uso del helicóptero como arma de guerra, aumentando así en las acciones de las fuerzas especiales con el objetivo de atacar al enemigo en su propio territorio. Para finales de 1965 ya existían más de 100.000 efectivos militares disponibles en Vietnam. En el primer año de guerra, Estados Unidos dominó el campo de batalla, gracias a su potencia de fuego y al uso del helicóptero, lo que les hizo pensar erróneamente en una victoria rápida contra Vietnam del Norte. Estados Unidos llevó a cabo la operación Market Time para reforzar la Marina de Vietnam del Sur. A su vez, se decidió emplear el agente naranja para destruir la cubierta vegetal que ayudaba a proteger las posiciones desde las cuales atacaba el enemigo. A pesar de estas tácticas, en 1966 el número de victorias se había reducido y las bajas estadounidenses habían aumentado considerablemente. El general Westmoreland solicitó el envío de más soldados y el empleo masivo de la artillería y la aviación mediante el empleo de los bombarderos B-52. Vietnam del Sur consiguió recuperar algo de territorio. Como respuesta, el ejército norvietnamita empezó a utilizar el elemento sorpresa a través de emboscadas guerrilleras contra el ejército estadounidense, evitando los enfrentamientos en campo abierto. También realizó la construcción de túneles con el fin de ocultarse fácilmente.
La ruta Ho Chi Minh fue clave para asegurar los suministros al Vietcong, la cual fue ampliada y reforzada a pesar de los múltiples esfuerzos de Estados Unidos por destruirla. Todas estas acciones terminaron por dañar la moral estadounidense. Las palabras de Ho Chi Minh acabarían resultando proféticas. Por cada 10 de los nuestros que matéis, nosotros mataremos a uno de los vuestros, y al final, vosotros os cansaréis antes. El 21 de enero de 1968 se produjo el sitio de la base aérea de Khe Sanh por parte de fuerzas del ejército de Vietnam del Norte y del Vietcong. Dicha base permaneció sitiada durante 77 días, dando lugar a una de las batallas más sangrientas de la guerra. El general William Westmoreland decidió emplear todos los recursos que fueron necesarios para mantener dicha base. No obstante, se abandonaría la base ante la desastrosa situación en la que se hallaba. A finales de enero de 1968, mientras se celebraba el Año Nuevo vietnamita, tuvo lugar la ofensiva del Tet, uno de los episodios más simbólicos de la guerra. El ejército de Vietnam del Norte y el Vietcong llevaron a cabo esta larga y brutal ofensiva. Fueron atacadas 38 de las 52 capitales provinciales de Vietnam del Sur, y su capital, Saigón, estuvo en estado de sitio. Hasta la misma embajada estadounidense fue asaltada por un grupo de combatientes. A partir de ese momento, la moral estadounidense cayó en picado, ya que el ataque les pilló totalmente desprevenidos. Poco después, el poder aéreo estadounidense permitió recuperar el territorio perdido, aunque para entonces muchos militares ya eran conscientes de la imposibilidad de ganar la guerra de forma rápida. Por otro lado, en 1969 se hizo pública la brutal masacre del pueblo de My Lai, acontecida en marzo de 1968. Este y otros muchos excesos originarían un fuerte sentimiento de rechazo y la pérdida del apoyo de la opinión pública. Los estadounidenses se preguntaban, ¿qué hacemos en Vietnam? Tras la ofensiva del Tet, el presidente Johnson sabía que la opinión pública estaba en su contra y optó por no presentarse a la reelección. En aquel momento. Bueno, pues ahí hasta el momento lo que ha venido ahí diciendo el documental es que ya desde 1964 Estados Unidos se va a involucrar ya de una manera directa con el incidente del Golfo de Tonkin, un incidente de falsa bandera, que lo que pretendía pues justamente obtener una declaración de guerra y poder enviar al ejército de manera decidida, pues los Estados Unidos se van a involucrar. Se van a encontrar con una guerra poco convencional en la que los ataques sorpresas y los golpes de mano eran moneda común, porque el ejército norvietnamita se da cuenta de que en una batalla en campo abierto pues tienen muy pocas posibilidades de poder derrotar a los norteamericanos. De eso se da cuenta pues el comandante en jefe norvietnamita, el general Giap, que fue el responsable de la victoria militar en Dien Bien Phu en la década de los 50. Él va a ser el responsable del asedio de la base de Khe Sanh, asedio que fracasa, pero que ya muestra pues algo que venía a ser habitual. Los enfrentamientos no tendrán lugar en lugares supuestamente estratégicos, sino que literalmente lo que se buscaba era machacar al enemigo allá donde estuviera. Así pues, simples lugares que podían ser colinas o planicies, donde uno u otro bando podían tener una fuerte posición, iban a ser atacadas en masa. El ejército de Vietnam del Norte lo pretendió en Khe Sanh, fracasando. Los norteamericanos lo buscarán, harán esa misma táctica en la batalla de la colina de la Hamburguesa. Pero el caso es que de todos modos el punto de inflexión de la guerra va a tener lugar en 1969. El general Giap va a pretender llevar a cabo una ofensiva general en todo Vietnam del Sur, la ofensiva del Tet. Digamos, pues en esa festividad propia de los vietnamitas y en relación con los cultos budistas, pues en vez de estar pues como haría la gente en Nochevieja, estar en casa comiendo uvas, bueno, pues el equivalente que tengan allí, ¿no? Desde luego, pues las tropas de Vietnam del Norte
y los guerrilleros del Vietcong pues van a atacar prácticamente todo el territorio, incluida la propia Saigon, la que es actualmente la ciudad Ho Chi Minh. Aunque esta ofensiva fracasa con unas enormes pérdidas humanas para el Vietcong y para los norvietnamitas, esto sacude enormemente a la opinión pública norteamericana, que ve que la guerra pues, no se está ganando y no se ve, digamos, un horizonte próximo para su finalización. A todo ello, pues también empiezan a conocerse pues, los abusos que están llevando a cabo el ejército, como la masacre de My Lai o el caso de los bombardeos con napalm y con el denominado como agente naranja. El presidente Johnson, el cual había reemplazado a Kennedy en la presidencia, ve que la guerra cada vez es más impopular, que él también cada vez lo es más y directamente pues opta por no presentarse a la reelección, siendo reemplazado por Nixon, que consideraba que había que buscar una manera de retirarse de la guerra, retirando las tropas, pero también rearmando a los vietnamitas, emprendiendo bombardeos masivos en Vietnam del Norte, en Laos y en Camboya, y buscar así algo para poder negociar. Pero, aunque se llega a unos acuerdos de paz en 1973, y posibles también gracias al acercamiento entre Estados Unidos y China, pues la dimisión de Nixon pues va a hacer que los acontecimientos se precipiten. Vietnam del Norte nunca había pretendido, digamos, renunciar a la reunificación completa del país, así que la guerra va a continuar y dos años después, en 1975, el régimen de Vietnam del Sur va a caer definitivamente, concluyendo la guerra. En aquel momento existían unos 500.000 soldados estadounidenses en Vietnam. Un cambio de estrategia se hacía necesario. El proceso de vietnamización defendido por el analista Henry Kissinger tenía como objetivo fortalecer al ejército de Vietnam del Sur, es decir, que fuesen los propios vietnamitas del sur los que defendiesen su propia tierra y pusiesen los muertos. En enero de 1969, Richard Nixon tomó posesión como presidente de los Estados Unidos. Nixon pretendía una retirada progresiva de las tropas, mantener el apoyo financiero y armamentístico a Vietnam del Sur, negociar una paz honrosa con Vietnam del Norte, además de no extender el bombardeo a otros países. Sin embargo, en marzo de 1969, se llevaron a cabo bombardeos sobre Laos y Camboya mediante la llamada Operación Menú. Estos dos países eran claves para el mantenimiento de la ruta Ho Chi Minh, y en mayo se produjo la batalla de la colina de la Hamburguesa, una carnicería donde Estados Unidos consiguió una victoria pírrica. A Nixon no le quedó más remedio que anunciar la primera retirada de tropas de Vietnam del Sur. En 1970, el ejército survietnamita llevó a cabo acciones en Camboya y al año siguiente se puso en marcha la operación Lan Son 719 en Laos, para intentar cortar la ruta de Ho Chi Minh. Sin embargo, la determinación del ejército comunista norvietnamita al mando del general Vo Nguyen Giat se mantuvo implacable. Entre marzo y octubre de 1972, el ejército norvietnamita lanzó la ofensiva de Pascua, un gran ataque con el fin de desgastar al enemigo survietnamita y recuperar territorio. Como respuesta, Nixon decidió emplear la operación Linebacker, un bombardeo masivo con el objetivo de minar puertos, destruir vías férreas, instalaciones petrolíferas, aeródromos y muelles a lo largo de todo Vietnam del Norte. Seguidamente se llevó otra campaña de bombardeo de esfuerzo máximo, la Operación Linebacker 2. Estas campañas no alteraron el curso de la guerra, pero lograrían forzar las negociaciones de paz con Vietnam del Norte. Finalmente, el 27 de enero de 1973, los signatarios de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Estados Unidos y el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, Vietcong, firmaron los acuerdos de paz de París. Estos acuerdos
Incluía la implantación de un alto al fuego, retirada de las tropas estadounidenses de Vietnam en 60 días, el intercambio de prisioneros, la celebración de elecciones en Vietnam del Sur y el desminado de los puertos del norte. Estados Unidos cumplió su parte y el 29 de marzo de 1973 los últimos soldados estadounidenses abandonaron Vietnam. Pero la guerra no acabó ahí. Tras la retirada de Estados Unidos, Vietnam del Sur se encontró solo en su lucha contra Vietnam del Norte. Hanoi se preparó para asestar el golpe final. El ejército de Vietnam del Norte lanzó su ataque mediante la ofensiva de primavera que finalizó en abril de 1975. Cuando se denuncia un caso de abuso sexual hacia un niño o una niña, se inicia un proceso judicial largo. 5. El día 30 de abril de 1975, el ejército norvietnamita tomaba la ciudad de Saigón, poniendo fin al estado de Vietnam del Sur. Y la larga guerra había terminado. La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes de la Guerra Fría, dado sus casi 20 años de duración y el gran despliegue de fuerzas y armamento empleado por ambos bandos, siendo una de las guerras más sangrientas de la historia. La victoria del ejército de Vietnam del Norte traería consigo la reunificación final del país en 1976. Durante el conflicto de Vietnam, Estados Unidos sufrió 58.000 muertos, más de 300.000 heridos, 2.000 desaparecidos, así como miles de mutilados y adictos a las drogas con serios problemas de adaptación a la vida civil. El ejército de Vietnam del Sur tuvo 250.000 muertos y 1.170.000 heridos. La cobertura mediática en torno a la guerra de Vietnam lo convirtió en el primer conflicto televisado de la historia. El papel de los medios de comunicación fue clave en la creciente sensibilización de la opinión pública hacia la intervención militar estadounidense. El rechazo a una guerra innecesaria e injusta se extendió dentro y fuera de Estados Unidos, favoreciendo la extensión del movimiento hippie con sus ideales de pacifismo y amor libre. Por otro lado, la derrota militar dejó en gran parte de la población la vergüenza del vencido, condenando a la sociedad americana a una etapa traumática marcada por el pesimismo y el cinismo. El triunfal ejército de Vietnam del Norte, junto con las fuerzas del Vietcong, tendrían 1.100.000 muertos y 600.000 heridos en sus filas. A su vez, murieron más de 2 millones de civiles vietnamitas durante el conflicto. Tras la guerra, el medio ambiente vietnamita quedó profundamente dañado por el uso intensivo por parte del ejército estadounidense de defoliantes como el agente naranja y de combustibles inflamables como el napalm. Esto provocaría cuantiosos daños en la agricultura, así como innumerables casos de abortos y malformaciones congénitas, problemas respiratorios o cáncer en la población vietnamita. Tras la caída de Saigón, el movimiento comunista Pathet Lao, junto con el apoyo de la Unión Soviética y del ejército norvietnamita, derrocó al gobierno monárquico en Laos, estableciendo la República Democrática Popular Lao en 1975. Durante la guerra de Vietnam, Laos fue duramente bombardeada por Estados Unidos, siendo arrojadas 2 millones de toneladas de bombas, muriendo alrededor de 200.000 personas. La victoria comunista en Vietnam fue aprovechada en Camboya por los Khmeres rojos para hacerse con el control de Phnom Penh el 17 de abril de 1975. El régimen de terror instaurado por Pol Pot hasta 1979, conocido como la Kampuchea Democrática, provocó la muerte de entre 1,6 y 3 millones de personas, alrededor de 1/3 de la población, en lo que es conocido como el genocidio camboyano. La guerra de Vietnam se acabó convirtiendo en un mito, siendo llevada al cine en multitud de ocasiones. Apocalypse Now, Platoon, Nacido el 4 de julio, La chaqueta metálica, El cielo y la tierra, The Deer Hunter, etc. Y dejando una huella imborrable en la memoria de la humanidad, como recuerdo de las atrocidades que puede llegar a perpetrar el ser humano. De todos modos, y ya para terminar ya muy rápido, pues al fin y al cabo, pues muy especialmente en el cine norteamericano, la guerra de Vietnam, pues ha sido protagonista de muchas producciones, ya incluso durante la misma.
De todas esas películas, pues yo quería señalar 3, porque al fin y al cabo su director Oliver Stone, un autor de todos modos de filmografía irregular, pero que siempre, digamos, ha buscado en muchas ocasiones meter el dedo en la llaga acerca de la política y la sociedad norteamericana, pues tiene una trilogía dedicada al respecto, teniendo en cuenta que él mismo fue combatiente en la guerra, fue voluntario a Vietnam. Dijo que eso, pues digamos, le cambió profundamente. Esas 3 películas fueron Platoon, con la cual ganó el Oscar, Nacido el 4 de julio, que sobre todo pues, está orientada pues, precisamente a un excombatiente que queda convertido en paralítico, con lo cual pues, refleja también, digamos, pues, los cambios en la sociedad norteamericana, porque representa a alguien que como él fue voluntario a la guerra y que luego pues, acabó convirtiéndose en activista en contra de la misma. Todo ello pues, inspirado en un caso real, en una película pues, protagonizada por Tom Cruise. Y luego ya por último, y esta es menos conocida, y es la última de ellas, El cielo y la tierra, en cuyo caso, pues, lo que buscaba era representar, pues, precisamente el punto de vista de los vietnamitas, siendo protagonizada por una mujer de Vietnam del Sur, que vive diferentes peripecias, pasa por una parte del Vietcong, se casa con un militar norteamericano, acaba residiendo en los Estados Unidos, etc. Bueno, y con esto pues lo dejamos hoy aquí.